Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Bienvenidos amigos oyentes a nuestra segunda emisión del programa hispanoamericano de Radio Vaticano, hoy lunes 18 de junio. Estaremos con ustedes, Patricia Jáuregui, María Fernanda Bernasconi, la redacción y quienes habla, Claudia Alberto. Estos son nuestros titulares. Benedicto XVI recibió al segundo grupo de obispos de la Conferencia Episcopal de Colombia. Inició la 85ª Asamblea Anual de la Reunión de las Obras para la Ayuda a las Iglesias Orientales, ROACO. El padre Federico Lombardi manifiesta que son horribles e inaceptables los atentados contra varias iglesias cristianas en Nigeria. La actividad del Papa es noticia. Las actividades públicas del Santo Padre iniciaron a las 11 de la mañana con la presentación de las cartas credenciales del nuevo embajador de España ante la Santa Sede, señor Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga. Sucesivamente, Benedicto XVI se encontró con el cardenal arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Jaime Lucas Ortega y Alamino. Un segundo grupo de 10 obispos colombianos fue recibido en audiencia esta mañana en el marco de su visita de Limina Apostolorum, que desde la semana pasada los prelados están realizando. Ellos son Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio, Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de Granada en Colombia, Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de San José de Guaviare, Monseñor Antonio Baiter Abud, obispo titular de Sucarda, vicario apostólico de Inírida. Monseñor Damián Chavarría Carvajal, provicario apostólico de Mitú, Monseñor José de Jesús Quintero Díaz, obispo titular de Quimera, vicario apostólico de Leticia, Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, obispo titular de Sarna, vicario apostólico de Puerto Carreño, Monseñor Osvaldo Jaramillo Osorio, provicario apostólico de Puerto Gaitán, Monseñor Ulises González Sánchez, obispo titular de Talití, vicario apostólico de San Andrés y Providencia, y a Monseñor Edgardo Hernández Tirado Más, obispo titular de Saba y vicario apostólico de Tierra Adentro. Radio Vaticana, la radio del Papa. At the same time, I would like to invite you to join me in praying for God's blessing upon the next International Eucharistic Congress, which will take place in 2016. Al mismo tiempo, me gustaría invitarlos a unirse a mí en la oración para que Dios bendiga el próximo Congreso Eucarístico Internacional que tendrá lugar en 2016 en la ciudad de Cebú. Con estas palabras, Benedicto XVI, al anunciar que Filipinas será la sede del próximo Encuentro Eucarístico Internacional, concluía su video mensaje para la clausura del 50º Congreso Eucarístico Internacional que concluyó este domingo 17 de junio en Dublín, Irlanda, con el tema La Eucaristía, comunión con Cristo y entre nosotros. El Papa en su video mensaje destacó que el Congreso se desarrolló en un momento en el que la Iglesia se prepara en todo el mundo para celebrar el Año de la Fe, que quiere conmemorar el 50º aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. En el Congreso estuvo presente nuestra enviada especial, Imer McCarthy, que tuvo la oportunidad de conversar con muchos de los participantes para recoger sus testimonios. Nosotros quisimos recordar algunos de ellos, entre otros el del sacerdote canadiense Thomas Rosica, de la Congregación de San Basil, presidente de la televisión católica Sal y Luz de Canadá. Es un momento muy importante por la vida de la Iglesia en Irlanda, especialmente en este momento, porque nosotros sabemos muy bien que la Iglesia en Irlanda ha pasado un momento muy difícil en su vida. Y por eso nosotros hemos venido acá para celebrar nuestra vida en Cristo, para celebrar la Eucaristía. La Eucaristía es el fuente de nuestra vida cristiana.
la Eucaristía que es símbolo de esperanza también. Entre los participantes en el Congreso estaba presente también el arzobispo de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien reflexionó sobre este importante evento. Me parece que ha sido muy importante el discurso del arzobispo Martín, porque partiendo de los 50 años de Gaudium et Spes, que señalaba los gozos y los sufrimientos de los pueblos como parte de la vida de la Iglesia, ha tratado de unir con esta tendencia nueva de marginar a la Iglesia de la plaza pública. Y sin embargo, estamos viendo que el progreso, el ideal del progreso, ha quedado prácticamente estacionado y casi a mucha gente ha decepcionado porque se ha querido buscar solamente el individualismo. En cambio, precisamente relacionado con el Congreso Eucarístico, es muy importante recobrar la dimensión comunitaria de una nación como Irlanda y también de las demás naciones como parte de una iglesia que es universal. La catolicidad no quiere decir simplemente presencia en muchos países, significa también sentido de comunidad, que es lo único que nos va a ayudar a salir de los problemas actuales. Por su parte, el arzobispo de Ayacucho, Perú, Monseñor Salvador Piñeiro, se refiere a la centralidad de la Eucaristía como don de la evangelización y manifestación de la fe. Es que desde el inicio la evangelización nos trajo el regalo de la fe, y esa fe se expresa, se vive en el momento eucarístico. Hay una gran devoción a la cruz, a la Madonna, a la Madre, y no se diga el amor al Papa. Son nuestras fortalezas en la América, el valor tan grande de la Eucaristía. Hay ciudades como Cusco, como Cajamarca, que el día de Corpus Christi se paraliza la ciudad, son feriados no laborables. Las otras diócesis las hacemos el domingo, y es que los que nos trajeron la fe, los misioneros de la primera hora, valoraban tanto el regalo de la Eucaristía. Ellos habían conocido el embate protestante que negaba el valor del sacrificio de la misa, la adoración eucarística. Por eso llegaban a nuestros pueblos a sembrar el Evangelio, a celebrar la Eucaristía, a llenarnos del amor de Dios. Informaciones de la Santa Sede. La Iglesia Siro-Malabar de la India y la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, con sus nuevos arzobispos mayores, Monseñor George Alencherry y Stanislav Shevchuk, la situación en Siria, con la participación del nuncio apostólico en Damasco, Monseñor Mario Zenari, y el presidente de Cáritas, Monseñor Antoine Audo, así como la situación en Tierra Santa, con el nuncio apostólico, Monseñor Antonio Franco, son los temas de estudio de la 85ª Asamblea Anual de la Reunión de las Obras para la Ayuda a las Iglesias Orientales, ROACO por sus siglas, organización fundada en 1968 por la Congregación para las Iglesias Orientales, que preside el prefecto de la congregación, Cardenal Leonardo Sandri. En el marco de la asamblea celebrada el 23 de junio del año 2011, al ser recibidos en audiencia, Benedicto XVI los invitaba a no olvidar la dimensión eucarística de su actividad, para mantenerse constantemente en el surco de la caridad eclesial, que quiere llegar especialmente a Tierra Santa y también a Oriente Medio para sostener la presencia cristiana. Patricia Inestrosa conversó con el Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales y de la ROACO. Exactamente, hemos invitado, y por eso estamos con tanta, alegría, y al mismo tiempo queriendo ofrecer a todos los miembros de esta asociación de obras que ayudan a las iglesias orientales el panorama real mejor de nuestras iglesias. Hemos invitado al arzobispo mayor, el cardenal Alencherry, de la iglesia Siro-Malabar, que nos explicará un poco la situación en el Kerala sobre todo, pero también en la India, y la vida y el apostolado de esta iglesia Siro-Malabar, que busca a través de la reevangelización y de la nueva evangelización dar nuevo impulso al anuncio de la salvación cristiana. Y hemos invitado también al arzobispo mayor greco-católico de Ucrania, su beatitud Shevchuk, Sviatoslav Shevchuk, y es también para nosotros muy importante escuchar su
testimonio sobre la vida de esta iglesia en ese país, donde una dimensión ecuménica también es muy importante, esencial para la vida de los cristianos. Por lo tanto, estamos todos ansiosos de escucharlos. Escúchenos en la web www.radiovaticana.org. Nuestro director general y director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, manifestó ayer en declaraciones recogidas por los medios de comunicación italianos que son horribles e inaceptables los atentados contra varias iglesias cristianas en Nigeria, en los que murieron decenas de personas, y pidió acciones eficaces contra el terrorismo. Asimismo, afirmó que el carácter sistemático de estos atentados contra los lugares de culto cristianos en la jornada del domingo es señal de un designio absurdo de odio. El padre Lombardi dijo que espera acciones eficaces contra el terrorismo y consideró que se agrava el riesgo de que la violencia continúe y se amplíe, causando represalias y alimentando tensiones en perjuicio no solo de los cristianos, sino de una numerosa población deseosa de una convivencia pacífica. Al respecto, recordamos que al menos 34 personas murieron y 150 resultaron heridas este domingo en Nigeria en atentados suicidas contra 3 iglesias en el estado norteño de Kaduna y en los actos de venganza desencadenados tras los ataques. De estas víctimas, 23 fallecieron en los atentados y 11 perdieron la vida en ataques de jóvenes cristianos que salieron a las calles armados con machetes y garrotes para vengarse, tal como indicaron las fuentes de 3 hospitales públicos citadas por el diario nigeriano Daily Trust. Al mismo tiempo, más de 150 personas resultaron heridas a causa de las fuertes explosiones ocasionadas por los terroristas suicidas que detonaron vehículos cargados con explosivos. Si bien se desconoce la autoría de los atentados, la secta islamita Boko Haram ha cometido en los últimos meses numerosos atentados contra templos cristianos en Nigeria, y de hecho se atribuyó los atentados cometidos hace una semana contra 2 iglesias, una en Jos, en el centro del país, y otra en Bui, en el norte, que causaron al menos 5 muertos. Con casi 170 millones de habitantes integrados en más de 200 grupos tribales, Nigeria, que es el país más poblado de África, sufre múltiples tensiones por sus profundas diferencias políticas, religiosas y territoriales. Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo. 20 años después de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, Río 92, Río de Janeiro vuelve a ser punto de encuentro para los líderes de todo el mundo con ocasión de la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20, en programa del 20 al 22 de junio. La delegación de la Santa Sede está compuesta por el cardenal Odilio Scherer, arzobispo de San Pablo, en calidad de jefe, Monseñor Francis Chulicato, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, y los oficiales Phil Benet y Justin Weil, ambos sacerdotes, y el abogado Lucas Van Oppel. Según cuanto informa el sitio web de la Conferencia Episcopal Brasileña, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas tendrá la importante misión de reafirmar el valor de la persona humana y destacar los problemas ecológicos sociales de los países más pobres que muchas veces no tienen voz en conferencias tan grandes. Mañana en el aula Juan Pablo II de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Nicola Eterovich, Monseñor Fortunato Frezza, subsecretario del mismo sínodo, presentarán el Instrumentum Laboris para la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que bajo el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, se desarrollará del 7 al 28 de octubre. El documento saldrá a la luz en latín, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués y polaco. La religión en una sociedad en transición. El modo en que Túnez interroga al Occidente es el tema de la reunión del Comité Internacional de la Fundación Internacional del Comité Científico Oasis, fundado por el cardenal Angelo Scola en el año 2004, después de la edición de junio del año pasado, dedicada a los interrogativos sociales, religiosos y culturales que planteaban las revueltas populares en los países de Oriente Medio y del norte de África. Ahora el encuentro se concentra en el caso tunisino, para mejor comprender desde dentro los eventos y los factores que están cambiando el rostro de algunos países
norafricanos, pero en particular para comprender en qué medida y cómo estos eventos interesan también al occidente. Los trabajos que se desarrollarán los días 18 y 19 de junio en Túnez cuentan con la participación de expertos cristianos y musulmanes de todo el mundo. Después de la introducción del cardenal Angelo Scola, arzobispo de Milán y presidente de la fundación, intervienen el estudioso Yad Ben Ashur, Monseñor Maroun Lachman y Oliver Roy, cuyas ponencias están centradas en la situación de Túnez, su constitución y la revolución, las experiencias de un cristiano árabe ante las transformaciones y lo que dice Túnez a Occidente y sobre Occidente. El miércoles el Santo Padre preside en el Aula Pablo VI la audiencia general y seguidamente recibirá al primer ministro de Letonia. El jueves 21 de junio tiene lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede la conferencia de prensa de presentación del Año de la Fe que se celebrará del 11 de octubre del 2012 al 24 de noviembre del 2013. Intervendrán, entre otros, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y Monseñor Graham Bell, subsecretario del dicasterio. Y en la Basílica de Santa María en Trastevere tiene lugar la iniciativa Morir de Esperanza, oración ecuménica en memoria de las víctimas de los viajes hacia Europa. Presidirá el momento de oración el cardenal Antonio María Bellió, presidente del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes. En el evento participarán comunidades y asociaciones de inmigrantes, refugiados y organizaciones de voluntariado. Este momento de oración ha sido organizado por la comunidad de San Egidio, el Centro Astadi, la Fundación Migrantes y Caritas Italiana, entre otros. Sus cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. En Estados Unidos, el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, dirigió un mensaje por el Día del Padre, que este domingo tuvo lugar en varios países de América Latina, en el que alentó a los fieles a restaurar la cultura de la familia y a superar la crisis de paternidad, porque hace mucho más difícil, dijo, llevar a la gente a Dios nuestro Padre. Y también con motivo del Día del Padre en Argentina, el arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, Monseñor José María Arancedo, señaló que paternidad, maternidad y filiación nos hablan de relaciones personales que hacen a nuestra historia e identidad. Diría que esas relaciones, destacó, y es garantía del futuro. El prelado llamó a que en esta fecha especial nuestra mirada debe dirigirse con toda justicia y gratitud a esa figura que hace a nuestra verdad de hijos. Y así sentir tu compasión, Abba Padre, Abba Padre. Amigos oyentes, era nuestra última noticia. Los invitamos ahora a permanecer en sintonía con nuestros espacios de comentario y reflexión. Están en sintonía de Radio Vaticano, la radio del Papa. Hoy es lunes 18 de junio. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás sobra. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor. Jesús dijo a sus discípulos: sabéis que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor queda. Amor y más amor que nunca dice basta.
escuchar esta invitación que nos hace Jesús a poner la otra mejilla, a dar más de lo que te piden, debió ser muy chocante para la sociedad judía de la época. Hoy también es un mensaje que nos descoloca. ¿Me siento capaz de poner la otra mejilla o de dar más de lo esperable? La mansedumbre de Jesús guarda, bajo la apariencia de la humillación, el valor sobrehumano de la dignidad pacífica, de la bondad que es capaz de vencer y desarmar con la sola fuerza del amor. Las palabras de Jesús anuncian que un nuevo orden está naciendo y que una nueva justicia alumbrará el mundo. Me siento capaz de acompañarle en construir un reino como el que Él anuncia. Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor queda, amor y amor que nunca. Jesús dijo a sus discípulos: sabéis que está mandado, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 18 de junio, la Iglesia se viste de rojo para conmemorar el traslado al cementerio de la Vía Ardeatina en Roma de los restos de los santos Marcos y Marcelino, quienes sufrieran el martirio hacia el año 305 en tiempos de la persecución de Diocleciano. Nacidos en el siglo III en Roma, fueron dos jóvenes diáconos de la comunidad cristiana. Los martirologios Jeronimiano, Romano y el Sinasario de la Iglesia de Oriente los conmemora. Unidos pues a todos los jóvenes que viven la fe hasta dar la vida por defenderla, y a la iglesia de San Cosme y Damián en Roma, en donde se conservarían sus restos, brindemos nuestro aplauso y todo nuestro afecto a San Marcos y Marcelino en el día de su fiesta. Queridos San Marcos y San Marcelino, las noticias que nos han llegado de sus vidas no son del todo creíbles. Estas narran que ustedes eran dos hermanos gemelos, hijos de Tranquilino, cuando cierto día Croamacio, prefecto de la ciudad, intransigente en contra de la fe cristiana, les mandó arrestar con el cargo de ser cristianos. Les entregó al mayor Nicostrato para que en el período de 30 días pudiese reflexionar sobre su suerte. Los amigos y parientes, al enterarse que habían sido ustedes arrestados, vinieron a suplicarles que cambiasen y abandonasen la idea de ser cristianos. ¿Para qué someterse al martirio por algo que no valía la pena?, les insistían. Pero en ustedes la fe estaba de tal manera arraigada en sus vidas y en su corazón que nada ni nadie les podía hacer cambiar de opinión. Más aún, era el mismo San Sebastián quien les alentaba para que se mantuviesen firmes en la fe. En este proceso de espera del martirio fueron ordenados diáconos por el Papa Gayo, con quien servían a la comunidad y aún hicieron algunos milagros. Pero traicionados por Torcuato, el préside Fabiano los sometió a crueles torturas, siendo cruelmente atravesados con una lanza. San Marcos y San Marcelino, hermanos mártires, nunca olvidaremos el día en que no cedieron ni a las súplicas de los amigos y parientes, abrazando libremente el martirio. Radio Vaticana, la voz de la Iglesia en el mundo.
previsiones de la semana. En las previsiones de la semana se celebra en Roma del 18 al 20 de junio la reunión de las obras en ayuda a las iglesias orientales. Se abordarán temas sobre la situación en las iglesias siro-malabar en India, la greco-católica en Ucrania, la situación en Siria y en Tierra Santa. En el ámbito de los 70 años del aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Finlandia y la Santa Sede, la Embajada de Finlandia organiza un coloquio con el tema Finlandia y la Santa Sede desde Alejandro III hasta Benedicto XVI. Estará presente el secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Dominic Manberti, e intervendrán los jefes de las iglesias finlandesas, el arzobispo luterano Kari Mäkinen, el arzobispo ortodoxo de Karelia y toda Finlandia, Leo Makkonen, y el arzobispo católico Monseñor Teemu Sipu. El martes tiene lugar a las 11:30 de la mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede la conferencia de prensa de presentación del Instrumentum Laboris de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, que se desarrollará del 7 al 28 de octubre. En la conferencia de prensa intervendrán Monseñor Nikola Eterovich, secretario general del Sínodo de los Obispos, y Monseñor Fortunato Frezza, subsecretario del Sínodo. En el ámbito de la Cumbre Río 20, la Santa Sede, junto a Caritas Internacionales y a la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, CISDE, organizan en esa ciudad brasileña un convenio con el título Agricultura y Sociedad Sostenibles, Seguridad Alimentaria, Tierra y Solidaridad. Intervendrán, entre otros, el cardenal Odilio Schroeder, enviado especial del Papa en las conferencias sobre el desarrollo sostenible. El miércoles el Santo Padre preside en el aula Pablo VI la audiencia general y seguidamente recibirá al primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis. El jueves 21 de junio tiene lugar en la oficina de prensa de la Santa Sede la conferencia de prensa de presentación del Año de la Fe, que se celebrará del 11 de octubre del 2012 al 24 de noviembre del 2013. Intervendrán, entre otros, Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, y Monseñor Graham Bell, subsecretario del Dicasterio. Y en la Basílica de Santa María en Trastevere tiene lugar la iniciativa Morir de Esperanza, oración ecuménica en memoria de las víctimas de los viajes hacia Europa. Presidirá el momento de oración el cardenal Antonio María Bellió, presidente del Pontificio Consejo de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes. En el evento participarán comunidades y asociaciones de inmigrantes, refugiados y organizaciones de voluntariado. Este momento de oración ha sido organizado por la comunidad de San Egidio, el Centro Astali, la Fundación Migrantes, Caritas Italiana, entre otros. El jueves tiene lugar una conferencia organizada por la Embajada de Georgia ante la Santa Sede en ocasión de los 20 años de la instauración de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y este país. Presentará la conferencia la princesa Ketevanne Bagardreus de Mokrani y hará los saludos de presentación Monseñor Dominic Manberti, secretario para las Relaciones con los Estados, y Nicolos Vashakidze, viceministro de Asuntos Exteriores de Georgia. El viernes tiene lugar en la Plaza de San Pedro una vigilia de oración por el Papa Benedicto XVI y su pontificado, organizada por la asociación Familia Pequeña Iglesia. La vigilia será presidida por el cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro. El domingo el Santo Padre presidirá el rezo mariano del Ángelus y en Salerno, Italia, se lleva a cabo la ceremonia de beatificación del siervo de Dios, el sacerdote Mariano Archero. Estará representando al Santo Padre el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Desde este lunes hasta el miércoles se lleva a cabo en Roma el cuarto Congreso Mundial sobre la Vida Rural, organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, con el tema Evoluciones y problemas del mundo rural ante los desafíos de la globalización. Intervendrán, entre otros, el cardenal Peter Turkson y Monseñor Mario Toso, presidente y secretario del Dicasterio respectivamente, y el cardenal Raymond Leo Burke, presidente del Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica. Y del lunes al jueves se lleva a cabo en Orvieto, Italia, la 62 Semana Nacional de Actualización Pastoral, bajo el tema La Eucaristía por la Vida del Mundo, la comunidad cristiana contempla y testimonia. Iniciativa anual del Centro de Orientación Pastoral. Entre los relatores cabe destacar a los arzobispos italianos de Chieti, Vasto y de Siena, Monseñor Bruno Forte y Monseñor Gaetano Bonicelli.
cartas las recibimos en Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120, Ciudad del Vaticano. Maestro y Guía Universal, con el Padre Guillermo Ortiz, de Radio Vaticana. Una imagen muy querida por Jesús. La imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús porque expresa el misterio del reino de Dios. Así dijo el sucesor de Pedro en su alocución, previa a la oración dominical del Ángelus, que rezó con los peregrinos reunidos bajo un sol intenso en la plaza de San Pedro el domingo desde la ventana de su estudio. El crecimiento que se produce gracias a un dinamismo propio de la semilla misma y el contraste que existe entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce, dijo el Papa, ayudan a la claridad del mensaje, y expresó: el reino de Dios, si bien exige nuestra colaboración, es sobre todo don del Señor, gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente frente a los problemas del mundo, crece con aquella de Dios que no teme obstáculos, porque es cierta la victoria del Señor. Es el milagro del amor de Dios, dijo el Papa, que hace germinar y crecer cada semilla de bien esparcida sobre la tierra. La atención se centra en el dinamismo de la siembra, la semilla que se echa en el suelo, tanto si el agricultor duerme como si está despierto, sigue creciendo y germinando por su cuenta. El hombre siembra con la confianza de que su trabajo no será infructuoso, explicó el Papa, poniendo de relieve que lo que sostiene al agricultor en sus fatigas diarias es precisamente la confianza en la fuerza de la semilla y en la bondad de la tierra. También la segunda parábola utiliza la imagen de la semilla, señaló Benedicto XVI, recordando que aquí, sin embargo, se trata de una semilla específica, el grano de mostaza, considerada la semilla más pequeña de todas las semillas. A pesar de lo pequeño, sin embargo, está lleno de vida. Desde su despedazarse nace un brote capaz de romper el terreno, de salir a la luz del sol y de crecer hasta convertirse en la más grande de todas las hortalizas. Tras afirmar que la imagen de la semilla es particularmente querida por Jesús, porque expresa muy bien el misterio del reino de Dios, el Santo Padre dijo que en las dos parábolas hay un crecimiento y un contraste. El crecimiento que se produce gracias a un dinamismo presente en la semilla misma, y el contraste que exige y existe entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. El mensaje es claro. Il regno di Dio, anche se esige la nostra collaborazione, innanzitutto dono del Signore, grazia che precede l'uomo e le sue opere. El reino de Dios, aun si exige nuestra colaboración, es ante todo don del Señor, la gracia que precede al hombre y sus obras. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se inmerge en la de Dios, no teme ningún obstáculo, porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor de Dios el que hace germinar y crecer cada semilla de bien esparcida en la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y del mal que encontramos. La semilla brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios. De la semilla al árbol frondoso. En su saludo a los peregrinos de lengua española, el Papa expresó que el Señor nos muestra que el reino de Dios es como una semilla, que aunque al principio parece pequeña, está destinada a crecer y desarrollarse
hasta convertirse en un árbol frondoso. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana. En el Evangelio de este domingo, el Señor nos ha mostrado que el reino de Dios es como una semilla, que aunque al principio puede parecer pequeña, sin embargo está llamada a crecer y a desarrollarse hasta convertirse en un árbol frondoso. Así también que la vida de gracia y amor de Dios, sembrada en nuestra alma con el bautismo, alimentada con la escucha de la palabra de Dios, la participación en los sacramentos y la oración constante, crezca continuamente y llegue a madurar en frutos abundantes de fe, esperanza y caridad. Continente de la esperanza, lo que nos hermana. Queridos amigos judíos, mucho me complace dar la bienvenida a esta delegación del Congreso Judío Latinoamericano. Nuestro encuentro es particularmente significativo, pues ustedes son el primer grupo que representa a organizaciones y comunidades judías en América Latina con el que me he encontrado aquí en el Vaticano. En toda Latinoamérica hay comunidades judías dinámicas, especialmente en Argentina y Brasil, que viven junto a una gran mayoría de católicos. A partir de los años del Concilio Vaticano II, las relaciones entre judíos y católicos se han fortalecido también en su región y hay diversas iniciativas que siguen profundizando la mutua amistad. Era el 10 de mayo, 18 de Iyar en el calendario hebreo, y el representante del Congreso Judío Latinoamericano, el señor Jack Terpins, también saludó al Papa. Venimos de este país donde hay la clara preeminencia demográfica de católicos, donde la Iglesia tiene un importante papel de construcción religiosa y social, pero donde nuestras comunidades llevan adelante una vibrante vida judía, y donde la relación entre judíos y católicos es un ejemplo no solo de buena convivencia, sino de amistad y cooperación. Uno de los temas sobre los cuales giró este encuentro fue precisamente el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, junto con el Concilio Vaticano II, el documento Nostra Aetate, que habla de los valores comunes que mantienen las diversas tradiciones religiosas. Al considerar el progreso adquirido en los últimos 50 años de relaciones judeo-católicas en todo el mundo, no podemos por menos que dar gracias al Todopoderoso por ese signo evidente de su bondad y providencia. Con el crecimiento de la confianza, el respeto y la buena voluntad, grupos que inicialmente se relacionaban con cierta desconfianza se han convertido paso a paso en socios de confianza y amigos. Fue entregado a su Santidad Benedicto XVI un volumen que lleva el título Historia de la relación entre judíos y católicos. El Congreso Judío Latinoamericano fue invitado por la Asamblea General en Aparecida, Brasil, a organizar un encuentro entre nuestros líderes y la jerarquía de CELAM en México en 2009 y participar conjuntamente representando Latinoamérica en la reunión del Comité Internacional de Enlace entre Judíos y Católicos en París en 2011. Y este año, en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, que con el documento Nostra Aetate tanto cambió las relaciones entre nuestras comunidades. Hemos realizado por la primera vez en forma conjunta la publicación que ofrece
una perspectiva de relación entre judíos y católicos en los últimos 40 años, además de invitar a un grupo de curas jóvenes de diversos países a visitar Israel. Y concluimos citando de Nostra Aetate a propósito de la religión judía. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, y también los patriarcas, y de quienes procede Cristo según la carne, Hijo de la Virgen María. Y recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Son las frecuencias de Radio Vaticano. Este es el espacio, el continente de la esperanza, lo que nos hermana. Ustedes nos pueden sintonizar también entrando a nuestra página web radiovaticana.org. Y yo soy Patricia Jauregui Romero. La cita con nosotros es la próxima semana. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. El programa hispanoamericano puede ser escuchado en emisión directa a través de las frecuencias de la onda corta, de 7.305, 9.610 y 11.910 kHz. Si dispone de Internet, nos puede escuchar en nuestro sitio web www.radiovaticana.org. Si quiere comunicarse con la redacción, escriba a la siguiente dirección: Programa Hispanoamericano, Radio Vaticana, 00120 Ciudad del Vaticano. Laudetur Jesus Christus.